Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, hoy les voy a hablar de mi primer negocio formal que puse y también mi primer fracaso. Esto va a ser totalmente de mi experiencia. Muchas veces vemos videos todo el tiempo de cómo generar dinero, los negocios más rentables, gente que lo está haciendo, qué lindo que es emprender y demás. Pero creo que es una buena oportunidad para contarles un poco mi experiencia personal y cómo fue la vez que emprendí de manera seria, como les decía, y también por qué fracasé, principalmente para que no les pase a ustedes. Te voy a contar todo en detalle. Te voy a contar por qué quise emprender, cómo fue que tomé la decisión, quién fue mi socio, cómo elegí el nicho, cómo empecé, los desafíos y errores que cometí, el aprendizaje y la conclusión final, justamente para que no les vuelva a pasar a alguien y seguramente podrán aprender de todo esto. Bueno, te voy a contar un poquito en mi historia personal, por qué quise emprender y demás. Siempre creo que tuve un lado emprendedor. No obstante, igual hice una carrera universitaria, me recibí y demás. Y bueno, en ese momento que me recibí, mientras empezaba a buscar otras ofertas laborales y demás, también me picaba el bichito del emprendimiento y a la vez escuchaba de muchos emprendedores exitosos, de negocios que iban bien. Me pasaba, seguramente a ustedes les ha pasado, entrar a un negocio de distintos rubros y después veías el precio que lo vendían quizás en online, ese mismo producto que ellos vendían en el negocio, y hacías una cuenta rápida, yo la hacía, bueno, si este producto sale 100 y acá lo están vendiendo en 150, ganan 50 por cada producto y se sacaba la cuenta que vendían a grandes rasgos X producto por día y eran unas ganancias maravillosas y millonarias. Entonces digo, bueno, ¿por qué yo no voy a emprender también? Me sentía también lleno de energía, lleno de pasión y bueno, quería que además había estudiado una carrera universitaria, que podía llegar a tener cierto conocimiento en, en algunas cosas y bueno, me lancé un poco a este emprendimiento. Te voy a contar también cómo tomé la decisión, quién fue mi socio. Como te decía, tenía tiempo y tenía ganas. Había terminado mi carrera mientras estaba aplicando ofertas laborales. Tenía tiempo y muchas ganas de poder comenzar ya a generar dinero. Además, también tenía la posibilidad de emprender con un apoyo familiar. Hablándolo con mi familia, básicamente. Eh, Podían mis padres aportar algo de capital y con ese capital, más mi fuerza de trabajo que iba a poner mientras tanto hasta que conseguía, hasta que aplicaba mis ofertas laborales profesionales, la idea era poner un negocio. Bueno, está bien, decidimos, queremos poner un negocio. Ahora, ¿cómo elegimos el nicho? ¿Qué rubro va a ser ese negocio, ese comercio? Bueno, primero me puse a pensar qué rubros me interesaban y me puse a pensar qué es lo que me gustaba hacer. Con esto que uno siempre escucha del emprendimiento, es importante seguir tus sueños, ver lo que te gusta y demás. No estaba del todo seguro, pero bueno, me di cuenta que por un lado me gustaba bastante la tecnología, todo lo relacionado con electrónica, computadoras, gadgets, nuevas tecnologías, iPad, celulares y demás. Y a la vez pensé que era un muy buen rubro, digo, es un rubro en crecimiento, siempre la tecnología se está renovando, me parece genial, aparte me encanta, soy un usuario ferviente de estas nuevas tecnologías, digo, ¿por qué no empezar en ello? Me puse a averiguar por algunos proveedores, medio por arriba, pensé un poco en la estrategia de mi negocio, uno de los primeros errores que lo vamos a ver más adelante, lo pensé en mi mente y decidí qué iba a hacer, en ningún momento escribí bien claro un flujo de cómo va a ser esa estrategia. Básicamente la estrategia era muy simple, era poner un negocio de ventas de artículos de electrónica, como les decía, computadoras, teléfonos, tablets y demás. Digo, bueno, son artículos de un buen ticket, seguramente deben dar buena ganancia, la gente le gusta la electrónica y bueno, esa fue la estrategia a grandes rasgos. Y también un poco enamorarme, creo, de mi producto o de lo que pensaba vender, porque como a mí me gustaba tanto, digo, bueno, voy a poner un local lindo, productos buenos y ya está, se va a vender. Bueno, ¿cómo fue que empecé entonces, habiendo decidido este nicho, este rubro? Conseguí local comercial, eso no fue difícil, justo también tenía un familiar el que puso el capital, también tenía un local que podíamos usar sin pagar un alquiler, lo cual fue una gran ayuda al comienzo. Conseguí los proveedores, que ya los había estado contactando anteriormente, hice la compra inicial
Remodelamos el local, hicimos las inscripciones correspondientes. Como les decía, este fue el primer negocio de manera totalmente legal, totalmente seria y demás. He tenido algunos otros emprendimientos de más chicos, pero esto fue realmente eh, con mi socio, que en este caso era mi familiar, que estuvo inscripto. Dimos el alta de autónomos, alta para impuestos, contratamos a una persona que iba a estar en atención en el local junto conmigo y listo, y comenzamos. Bueno, ni bien comenzaron, surgieron los desafíos y también algunos errores que no había tenido en cuenta. Como ven y como les contaba, fue todo muy en el aire, la charla previa a cómo iba a poner el local. No existía tampoco ningún flujo de fondo, no existía ningún plan escrito, era simplemente vamos a poner esto de este rubro y va a andar, porque sí. No había estudiado la competencia, no había estudiado los márgenes de ganancia, marketing, promoción. Por dar un ejemplo, la competencia. Es hermoso vender estos productos, me siguen gustando la tecnología y demás, pero no tenía en cuenta que, o no me había puesto a pensar que realmente habían casas súper grandes que vendían tecnología y que son productos de un valor muy alto, entonces que era muy difícil ya de entrada competir con esos. No sé, una casa electrónica grande, por ejemplo, no va a comprar dos o tres computadoras o dos o tres tablets como hacía yo, compran de asientos. Entonces, obviamente, pueden conseguir a mucho mejor precio de costo. A la vez, en estos productos, algo que yo tampoco tenía tan en cuenta, los márgenes de ganancias están bastante acotados. Eh, pongamos un número, si uno compra un producto de estos de electrónica en $1000, capaz de costo, por ahí lo puede llegar a vender en $1200, si es un negocio chico, ¿no? $1300. En fin, hablando de productos que son conocidos, de buenas marcas y demás. Y quizás una cadena grande de electrodomésticos tiene un margen mucho mayor. Entonces ese es el problema. Principalmente competencia y margen de ganancia que no vi. Marketing y promoción. Pusimos el local, sí sacamos algunas propagandas en radio, pero no mucho más. No sabía cómo poner la ubicación del negocio en Google Maps, cómo hacernos conocer, hacer bien las redes sociales y demás, como para que también generar más clientes. El tema de la ubicación, eso sí, era una ubicación céntrica, pero sabíamos que era céntrica, pero no estudiamos el flujo de gente que pasaba por ahí, si pasaba gente en auto, gente caminando, cómo íbamos a lograr que el cliente le llame la atención y entre a nuestro local. El postventa, claro, todo muy bueno esto de lo de la electrónica y vender cosas caras, pero el tema es que cuando se rompe, por ejemplo, una computadora que está en garantía, o un teléfono caro, o una tablet, la devuelven, uno tiene ahí un tema que devolver el dinero generalmente, o bueno, o esperar que la garantía dé un fallo. Pero todo este proceso genera un tiempo, uno tiene que tomar la computadora, mandar la fábrica generalmente a otra ciudad, esperar que la devuelvan, todos estos costos de transporte, de tiempo, en fin, es todo un tema y a la vez uno tiene que dar una buena postventa al cliente, si no, ya tenés un compromiso asumido porque uno fue el que le vendió ese producto y si realmente el producto tuvo algún problema, algún desperfecto, uno se tiene que hacer cargo. Así que eso también suponía un gran coste de tiempo y de dinero. No tenía en cuenta tampoco los impuestos, los costos fijos, no tenía un cash flow. No sé, algo tan simple como un flujo de caja no tenía, no sabía cuáles eran mis ingresos, cuáles eran mis egresos. Eh, Tener una persona trabajando, cuáles son no solo el sueldo que cobra, sino cuáles son las cargas sociales asociadas. Todas estas cuestiones produjeron bastante tensión también, eh, en el sentido que muchas veces no saber cómo, para qué lado arrancar por no haber tenido un plan previo. Pasando a la parte del aprendizaje de esto, bueno, ¿qué fue lo que creo que se puede sacar de positivo? Primero, planificar con un mínimo 6 meses. Y la palabra planificar en la primera parte de la oración, lo principal, no largarse como, bueno, sí, todo va a fluir, va a salir bien, este producto se vende porque sé que se vende, todo porque uno se lo cree. Si uno pone un negocio de algo o un emprendimiento, seguramente que lo pone porque uno está convencido que eso se va a vender, pero lo importante es validarlo, no solamente
quedarse con en el enamoramiento que uno tiene o con lo que nos dicen. Es importante realmente validar eso y también planificar con un mínimo de 6 meses. Aplicar un método también para esta planificación. Hay un método conocido que es el Lean Startup, seguramente lo veremos en otros videos, pero es un método muy útil para todo lo que son los emprendimientos. Después otra cosa importante es ser resiliente, pero no ser cabeza dura. Separar muy bien esto. Yo no puedo vencerme hasta el primer obstáculo. Tengo que saber que a veces hay errores, que hay que pivotear, hay que ver nuevamente en conseguir nuevos productos, nuevos proveedores y cambiando más o menos de nicho. Pero tampoco puedo ser cabeza dura de pensar que algo que no va, porque yo creo que va a andar, simplemente haciendo las mismas cosas, va a empezar a funcionar. Como decía Einstein, loco es el que hace las mismas cosas esperando resultados diferentes, ¿no? Es importante también tener una comunicación fluida con los socios y establecer roles. Esto también me pasó. Si bien fue con un familiar, no habíamos hablado en detalle qué rol iba a tener cada uno, eh, a dónde apuntaba el negocio. Yo, por ejemplo, como mi familiar ponía el capital, no tenía tanto poder de decisión en algunas cuestiones. Opinábamos muy distinto en hacia dónde iba o cómo había que manejarlo en algún punto. Entonces también puede llegar a generar ciertas fricciones y demás. Entonces lo importante cuando uno tiene socios es establecer los roles y los objetivos de entrada. Otro punto, como decíamos, no enamorarse de tu idea, ya lo hablamos. Es importante realizar un estudio de mercado. ¿Qué es esto? Es ir y entrar a otros comercios, si son negocios físicos que tienen lo mismo que nosotros. Ver realmente cuál es su punto fuerte. Por ejemplo, quizás habían otras casas de electrónica más o menos chicas que uno pensaría que vendían también computadoras, teléfonos y demás, pero en realidad después terminé dando cuenta que el nicho no era tanto competir con cosas caras, era tener muy poquito de eso, pero quizás sí tener otros productos que tienen mucho mayor margen de ganancia y mucho menor valor, o sea, uno arriesga mucho menos, como por dar un ejemplo, algunos gadgets y fundas de teléfonos, eh, mouse, pendrive y demás, pero puntualmente por las fundas de teléfonos, por ejemplo, era algo que uno tenía en ese rubro un margen muy muy alto de ganancia y el riesgo era muy poco porque si salía una funda fallada realmente arriesgabas muy poco, se la cambiabas al cliente y listo. En fin, doy un ejemplo puntual, ¿no? Pero en cada rubro es importante identificar qué es realmente lo que nos hace ganar dinero, qué no. Y muy, muy importante, que también yo no lo veía en ese momento, diferenciarnos, no querer diferenciarnos con el costo, con lo que salen los productos, porque querer valer más baratos, sino que contar un valor agregado, que puede ser la atención, puede ser el asesoramiento, puede ser la fortaleza en un nicho. Muchas cuestiones que hablaremos más adelante en otros videos seguramente, pero que hay que tener en cuenta. Bueno, como conclusión final que puedo sacar de esto es que emprender es genial, como nos muestran, y como sigo emprendiendo hoy en día, les contaré después también de mis triunfos en otros videos, no solo fueron fracasos, pero que también emprender puede ser muy frustrante si uno no está preparado. Y siempre va a haber gente que no sabe cuando te va bien, siempre va a haber gente que te diga no te lo dije, siempre va a haber alguien que cuando emprendas no te va a apoyar, gente que incluso te quiere pero que va a dudar de vos y mucha presión también cuando las cosas no van bien, a veces son poquitos los que quedan. Así que eso es algo con lo que psicológicamente hay que aprender a manejar, porque si no, no se puede emprender realmente. También es importante investigar y saber y aprender de quién sabe. Siempre que nosotros vayamos no solo a emprender, sino a hacer algo nuevo, eh, pero puntualmente en este tema de los negocios, si queremos poner un negocio nuevo, emprender algo nuevo, siempre vamos a tener un montón de gente que opina de buena onda incluso, como nuestro círculo íntimo, nuestros familiares, nuestros amigos y demás, y gente que opina de mala onda. Es importante diferenciar y tomar las opiniones de quien sabe, o por lo menos de quién está logrando los resultados que nosotros esperamos. Entonces, si nosotros queremos emprender o poner un negocio a algo, apuntemos a ver quién tiene un emprendimiento similar, un comercio similar y que le va bien, que nosotros sabemos concretamente que realmente
le va bien con lo que hace y poder ver qué hace, estudiar un poquito. Si es un comercio físico, como les decía antes de entrar, ver cómo es la atención que tienen de distinto, por qué es que le va bien. No, seguramente no sea solamente porque vende barato, debes tener muchas cuestiones. Y no ser criticón, sino que aprender de quien ya nos lleva varios pasos de ventaja. Otra cuestión muy importante es planificar un mínimo de 6 meses y tener reservas. Es muy importante ser consciente del riesgo que implica emprender. Hay que tener en cuenta que en general, en la mayoría de los países, 8 de cada 10 negocios nuevos fracasan y cierran en los primeros 2 años. Esto es una realidad. Aunque hagas un estudio de mercado, aunque veas todas las variables o creas que veas todas las variables y demás, siempre puede aparecer lo que se llama un cisne negro o algo que vos no habías pensado y te puede ir mal. Entonces tenés que saber que emprender también es arriesgar. No podés emprender, o no recomiendo yo emprender y no tener un capital para aguantar por lo menos unos 6 meses. Aparte, como decía, cuando uno emprende un negocio, va pivoteando, va probando nuevas estrategias y demás, y eso consume tiempo y capital. Entonces, siempre, siempre, siempre lo importante es tener reservas. Y bueno, también como conclusión final, hay una frase muy linda de Henry Ford que a mí me gusta mucho, que es la que está colocada ahí, que dice que el fracaso no es el final, es un recurso para empezar de nuevo y con más inteligencia. Creo que es tal cual. Eh, Después de esto, bueno, les contaré en otros videos, pero también tengo muchos éxitos que he conseguido, consigo otros fracasos y otros éxitos, pero creo que siempre es importante, pasito a pasito, ir creciendo. Muchas gracias por todo, espero sus comentarios, si quieren que hagan algún otro video de este tipo me lo dicen. Si quieren la presentación también se las comparto. Y bueno, que tengan una excelente jornada y ánimo, emprendedores.